Personería en acción con la comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá, bajo la coordinación y dirección del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, bienvenidos a su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Un saludo muy especial para todos. Recuerden que este programa es bajo la dirección y coordinación del doctor Álvaro Enrique Páez Rodríguez, y quien les habla y los acompaña el día de hoy, Jamie Hernández. Invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestra fanpage @Personería Tocancipá, a través de nuestras páginas www.personería-tocancipá.gov.co. Allí hay un link de un enlace de atención a la ciudadanía, a través del cual ustedes pueden enviarnos todas sus peticiones, quejas, reclamos y también felicitaciones. Los invitamos a todos ustedes a que nos visiten en la Casa de la Justicia en el segundo piso. Allí estamos junto con todo nuestro equipo profesional y humano, todos los asesores jurídicos que están allí esperándolos para que ustedes vayan y pues puedan consultar todos este tipo de problemáticas en los cuales nosotros podamos colaborarle. El día de hoy, pues, muy bien acompañada de parte de la Secretaría de Salud, vienen dos funcionarias que nos vienen a hablar de un tema muy importante, y es que hemos querido abordarlos porque trata de salud en nuestro municipio. Así que le damos la bienvenida a la doctora Luz Marina Acosta. Muy buenas tardes, doctora Luz Marina Acosta, y a la doctora Alexandra Ballén. Ellas son psicólogas de la Secretaría de Salud, quienes están encargadas de temas muy importantes como es el manejo de sustancias psicoactivas, o cómo tratar esta problemática, que no es solamente una problemática de nuestro municipio, sino una problemática a nivel regional, a nivel nacional, en el mundo, por decirlo así. Bueno, pero pues sin más preámbulo, muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues por darnos la oportunidad de tratar un tema tan importante para toda la comunidad. Bueno, y es que nosotros hemos querido invitarlas, primero que todo, muy buenas tardes, doctora Alexandra. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Es muy importante que la comunidad conozca este tema tan importante que vamos a tratar hoy y conozca también los medios que tiene para poder solucionarlo. Como les mencionaba, este tema hemos querido tratarlo desde la personería, porque así como hemos hablado de derechos y como en programas anteriores hemos hablado faltar el abordar este tipo de problemáticas, porque digamos que están tan inmersas en nuestra sociedad que de cierta manera hay que tratarlas para proteger a todas aquellas personas que son vulnerables ante este tipo de situaciones, como son nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, nosotros más adelante vamos a ver una entrevista que le hicimos a varias personas del municipio, porque a veces es como esa falta de información que tenemos. Sí, sí, sí. Pues más o menos, a ver qué le respondo.
Pues eso tiene que ver pues con las drogas y todo eso, ¿sí? Son sustancias que alteran la psiquis de las personas. Más o menos tengo eso entendido. Pues lo que entendemos por droga, no sé. Cocaína, THC y ¿qué otra cosa? Un bazuco. También podría ser. Sustancias psicoactivas, cocaína, heroína, marihuana, diferentes clases, arcoíris, tachas, metachas. Sí, marihuana, éxtasis, popper, ¿qué le digo yo más? Trips y ya, no sé más. Marihuana, éxtasis, cocaína, bazuco, eso. Independiente de lo que sea, de pronto, marihuana, bazuco, éxtasis, sí. Claro, sí. El cigarrillo también. Pues no lo consideraba como una sustancia psicoactiva. No, señora, no sabía. Sí, cualquier sustancia o cosa que cree o genere dependencia es algo psicoactivo. Pues dependiendo cómo uno lo mire, ¿no? Pues depende cómo uno lo mire, como el daño que causa, porque pues si uno se va más allá, de pronto ocasiona accidentes, problemas familiares. Pues no sabía así como que era como tal, no. Pues eso sí no lo veía así como por ese lado. Al cigarrillo sí también una sustancia psicoactiva, sí, pero no la había. Siempre piensa uno es en las drogas, la verdad. Sí. No, señora, eso sí yo no sabía. Sí, pues se pueden volver psicoactivas, sí. Hay muchas cosas que podemos volver psicoactivas y nos... Orientarlos. Siempre hablar con ellos para que sepan que eso no es nada bueno. Pues con bastante diálogo familiar, diálogo a los hijos, el ejemplo, que creo que es el que educa más que cualquier otra cosa, y pues tratando de entender que cualquier exceso es malo y de explicarles a ellos eso. Mostrándoles ejemplos a veces en internet, mostrándoles que vean programas culturales, programas que en verdad ayuden y enseñándoles que eso hace daño, que eso no es nada bueno para la salud. ¿Cómo le digo? No, pues eso lo mantiene controlado es la policía, de resto no, nosotros no nos metemos en eso. De la sustancia que estemos hablando, no sé, ¿sí? Pues de pronto pues una orientación, de pronto pues como capacitando los hijos, si son los hijos o si la misma familia capacitándola así. Pues no necesariamente tiene que ser la marihuana o el bazuco o cualquier otra droga pues para no ser adicto, no, para nada, ¿no? No lo digo porque pues yo en el caso mío, yo por ejemplo no tomo, yo no fumo nada, yo no utilizo nada de eso. Entonces yo siempre lo he dicho, es que el alcohol es una adicción, el cigarrillo es una adicción, ¿sí? Yo digo que hasta el café es una adicción a veces, porque pues, por ejemplo por acá yo no soy de esa región y por acá hay gente que si no se toma un café dice que se enferma, bueno, que le da de todo, ¿sí? Entonces pues de pronto ya va de pronto como la cultura, como culturizar a las personas, si se habla de la misma familia, pues culturizarla de ese punto, ¿sí? Personería en acción con la comunidad, un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá, unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos. Bueno, y para retomar un poco acerca del tema de lo que le preguntamos a los ciudadanos del municipio de Tocancipá, nos damos cuenta de
de que a veces hay tanta información, tantas cosas que como que no le prestamos atención realmente a lo que deberíamos prestar atención. Hablaban, por ejemplo, de algunos nombres de algunas de las sustancias psicoactivas que yo en verdad, por lo menos de mi parte, hasta ahora conocía, que como tachas, metatachas, y uno dice, ¿de qué me están hablando? Entonces yo creo que a veces puede suceder lo mismo que le pasa a los padres que escuchan todo este tipo de términos y dicen, bueno, o sea, no sabemos realmente de qué nos están hablando nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, o la comunidad puede estar, o algunos muchachos pueden estar sosteniendo una conversación acerca del tema y nosotros pues ni por enterados nos damos. Pero para eso están aquí, pues obviamente la doctora Luz Marina y la doctora Alexandra, pues para aclararnos un poco acerca de estos términos. Entonces la primera pregunta básica es, ¿qué son sustancias psicoactivas? Bueno, de pronto para ampliar la información y no caer en errores, es importante entender que una sustancia psicoactiva pues es una sustancia que introducida dentro del organismo modifica el comportamiento, modifica el estado de ánimo y genera algo muy interesante y muy importante, que es generar adicción tanto física. Entonces pues digamos que es una dificultad muy grande, porque gracias a esto ya se está llamando el consumo de sustancias psicoactivas como una enfermedad que es progresiva y que si no hacemos algo a tiempo, cada vez pues va a aumentar este consumo. Bueno, para la doctora Alexandra, ¿cuáles son esos nombres o cuáles son esas sustancias psicoactivas? Bueno, bien, nombres hay muchos, pero quiero hablar específicamente de 7 clases de sustancias psicoactivas conocidas. Entre las clases que les voy a nombrar son las sustancias psicoactivas ilegales, porque hay sustancias psicoactivas también de orden legal, como el alcohol y el cigarrillo, como lo veíamos en el video, pero también hay algunas que son ilegales, como por ejemplo los sedativos, los alucinógenos, las sustancias psicoactivas inhalables, las anfetaminas, los opioides, que son términos desconocidos para la ciudadanía, pero que son cosas muy comunes entregadas por psiquiatría para procesos o trastornos psiquiátricos y que se consiguen obviamente muchas veces de fácil acceso en algunas de los hogares de este municipio o del país. El cannabis o la famosa marihuana, la cocaína y los hipnóticos son algunas de las sustancias psicoactivas ilegales. Bueno, doctora Alexandra, ya que usted nos ha hablado de estos grupos de sustancias psicoactivas, hagamos un énfasis en eso que usted mencionó, y es a qué se le denomina una sustancia psicoactiva ilegal y a cuál una legal. Una sustancia psicoactiva ilegal es esa sustancia que no tiene permiso a nivel jurisdicción dentro de un país para que se venda, para que se comercialice, para que se expenda o aún para que se consuma, ¿sí? Incluso algunos de los barbitúricos o de los medicamentos empleados como los opioides o incluso los estimulantes son sustancias psicoactivas que, aunque son entregadas por la EPS para trastornos psiquiátricos, deben tener obviamente su proceso legal de entrega para poder ser administradas a las personas que la requieren. La marihuana, aunque hay un proceso de orden legal, tiene sus restricciones. El alcohol es una sustancia que se consigue hoy en día en cualquier parte y siempre ha sido así. Sin embargo, hay que contemplar las edades en las cuales se está comprando este tipo de sustancia psicoactiva, al igual que el cigarrillo. Bueno, hay algunas sustancias psicoactivas que obviamente todo el mundo dice son malas, no deberían consumirse, los muchachos no deberían consumirlas. Pero por ejemplo, cuando hablamos, definámoslo de cierta manera, las sustancias psicoactivas son malas, no son tan malas, depende de su uso. Bueno, pues algo muy importante es que todo tipo de sustancia genera dependencia, tanto física como psicológica. En este orden de ideas, pues realmente todo tipo de sustancias se está afectando. De pronto escuchamos que los jóvenes, los mismos padres creen que el alcohol, que la marihuana, pues son de forma, digamos, como ya se está legalizando, no hacen o no generan ningún tipo de problema,
pero sí lo generan a largo plazo. Puede que algunas sustancias psicoactivas, algunas drogas no lo generen de forma tan rápida, pero siempre van a generar inconvenientes y grandes cambios en el comportamiento y en la parte social, a nivel familiar. Entonces es necesario entender que todo tipo de sustancias genera inconvenientes. ¿Por qué? Porque genera la adicción, y la adicción pues es que cada vez se necesita y se requiere pues más de consumir esta droga. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, cuando escuchamos hablar de sustancias como cocaína, marihuana, bazucos, son nombres tan fuertes y que nos retumban hacia la cabeza cada vez que los escuchamos mencionar, decimos, no, eso no se puede consumir, los muchachos no deberían consumir eso, es malo, y tienen toda la razón. Pero cuando escuchamos hablar de que, es que todos los días me fumo, los papitos, me fumo un paquete de cigarrillos, todos los días me voy a la tienda, me tomo el aguardiente, la cerveza y consumimos alcohol, entonces como que ya lo consideramos un poco más común en nuestra sociedad, y también son sustancias psicoactivas que obviamente que también le hacen daño al organismo. Entonces, ¿cómo se maneja este tipo de temas o problemáticas dentro de nuestra sociedad? Yo creo que todo debe nacer o partir de el por qué o cuál es la necesidad de consumir estas sustancias psicoactivas. ¿Qué pasa? Porque yo tengo esa necesidad y ese deseo. No es solamente el consumo como tal el problema. Estamos mirando que a través del consumo hay una problemática o un trastorno escondido. Puede ser comportamental o puede ser de habilidades sociales que no se logra fortalecer en la infancia y que obviamente más adelante en el desarrollo del menor pues genera traumatismos. Es de aclarar que el consumo de sustancias psicoactivas genera en el cerebro la misma sensación que puede entregar tener una buena relación sexual o una buena comida. Es la misma sensación de placer, teniendo en cuenta que neurológicamente el área afectada por el consumo de sustancias psicoactivas, que en este caso es el núcleo accumbens, son unas células del encéfalo que obviamente tienen la función cerebral de generar placer, risa, o incluso puede generar también ansiedad, miedo, agresión, de acuerdo a la situación que esté viviendo la persona. Entonces, importante, muchos consumen sustancias psicoactivas porque necesitan esas sensaciones de placer y obviamente sienten gusto de tenerlas, pero también los adolescentes en su gran mayoría no lo hacen por el nivel de placer, lo hacen por el refuerzo social que ofrece el consumo de las sustancias psicoactivas, por el valor simbólico que se le da, porque hoy en día la sociedad, ¿cómo lo enfoca? Entonces, bueno, yo consumo sustancias psicoactivas, soy el chico malo, soy el chico que todo lo puede, soy el chico que me llevo por delante de los demás adolescentes porque yo soy consumidor, y es un refuerzo negativo que buscan los chicos hoy en día a través del consumo de sustancias. No podemos negar que hay una predisposición genética también, pero que esas características de personalidad que se empiezan a marcar desde los niños, en los cuales son chicos arriesgados o que les gusta demasiado las emociones fuertes, pueden ser factores de riesgo para llegar a ser consumidores más adelante. Cuando hablamos de factores, ¿a qué se le denominan factores de riesgo dentro, digamos, de una familia? ¿Quiénes están más expuestos a consumir estas sustancias psicoactivas? Bueno, pues podríamos básicamente hablar de tres tipos de factores de riesgo: factores individuales, factores familiares y factores sociales. Cuando decimos factores de riesgo es mayor vulnerabilidad, es decir, dentro de los factores de riesgo individual está baja autoestima, está escasa habilidades sociales, o sea, es decir, este es un muchacho que se le dificulta la comunicación, que muy posiblemente para poderse relacionar, para poderse declarar a una novia, a hablar con sus amigos, requiere de consumir alcohol o algún tipo de droga. También dentro de factores individuales está la baja tolerancia a la frustración. En factores familiares, que también es muy importante, está en los factores de riesgo familiares, se encuentra familias disfuncionales que desafortunadamente pues cada vez observamos más, no solamente en nuestro municipio sino a nivel mundial, en donde vemos que no hay una buena comunicación, en donde vemos que hay mucha violencia, en donde vemos también que no hay ese espacio también como para darle nuevas opciones al menor o a los jóvenes de pronto en cuanto a las dificultades que encuentra. Y a nivel social, factores de riesgo, tenemos una desventaja que es la disponibilidad de la droga.
Desafortunadamente eso es algo que no se ha podido manejar y que no es problema solo de Tocancipá, sino de todo el mundo, en donde ya vemos que el muchacho sale y a la vuelta de la esquina están vendiendo la droga, y también el precio. Desafortunadamente, si el costo quizás de la droga fuera muy alto, habría menos facilidad para que los jóvenes la consumieran, pero como está, digamos que al alcance de ellos, pues es más fácil que ellos lo hagan. También la presión social que está relacionada con las habilidades sociales, entonces muchas veces lo que decía la compañera, los jóvenes necesitan ser aceptados en un grupo, y la presión social por sus mismas dificultades de habilidades sociales terminan aceptando y uniéndose en este tipo de grupos. Cuando los muchachos, hablamos de niños y jóvenes respecto a esta problemática, porque digamos que son los sectores o grupos de interés como más vulnerables ante este tipo de situaciones. Obviamente hay otros grupos de interés o personas que son consumidoras y que ya son adultos u otro tipo de personas, pero que digamos que desde donde se puede atacar este problema de raíz es desde los niños y desde los jóvenes, en base a protegerlos como tal. ¿Se les da demasiada información respecto al tema o se les da muy poca información? Bueno, realmente digamos que se ha cambiado mucho la concepción. Antes se hablaba de pronto de prevención, digamos que universal, en donde la información que se les daba era relacionado con los efectos de la droga, los tipos de droga, pero esto lo que hacía era como abrir el apetito para ellos y hacer que llamara más la atención e incluso llegaran a experimentarla. Por eso ahora se ha cambiado esa estrategia y se habla ya, digamos que de otro tipo de orientación, en donde se trata de trabajar mucho la parte de habilidades sociales y el fortalecimiento de autoestima, teniendo en cuenta que si un joven tiene una buena autoestima, va a saber valorar su cuerpo, su vida, y va a aprender a decir más fácil no. Lo mismo las habilidades sociales, o sea, si él aprende a comunicarse, a solucionar sus conflictos de una manera diferente, viendo otras opciones diferentes a consumir, pues va a ser menos fuerte el hecho de que caiga. Digamos que es una formación más de adentro hacia afuera que más informativa, más de todo lo que hablan hoy en día los medios de comunicación en general. Sí, así es. De hecho, que para reforzar un poquito lo que dice la doctora Luz Marina, hay un proceso que debemos realizar desde casa como padres de familia, y es el fortalecimiento del comportamiento de los muchachos. Eso debe iniciar desde que nacen los chicos hasta obviamente el desarrollo de su infancia, de su niñez, de su preadolescencia, de su adolescencia, e ir fortaleciéndolo de acuerdo a la edad. Esta mañana hablábamos en otro programa de que muchos de los papás se olvidan de esa fase. Entonces, el no fortalecer la parte comportamental de los chicos en esta edad tan importante, pues va a arrojar en el proceso de adolescencia resultados como los que estamos viendo. No se trata de no a la droga y hacer una campaña de no contra la droga. Tal vez pueda funcionar, pero hay una realidad, y es que lo que lleva a los chicos al consumo de la droga no es esa necesidad. Bueno, sí hay una necesidad de refuerzo, pero ¿qué hay detrás de esa necesidad de refuerzo? ¿Qué quedó sin hacer de pronto en el proceso de crianza que los padres deben realizar? ¿Qué pasó en medio ahí? Por lo general, siempre que tenemos chicos con problemas de consumo, hay padres separados, hay violencia, hay muchos otros factores que llevan a los chicos al consumo. No solamente la necesidad de querer experimentar, sino el mal trabajo que muchas veces como papás hacemos en no fortalecer el comportamiento de nuestros hijos, básicamente. Algo también para complementar y que de pronto se me pasó ahorita es el entorno familiar. Desafortunadamente nosotros como padres, no todos, pero en su mayoría, quizás por el mismo estrés laboral, por los problemas económicos, estamos generando dentro de nuestros hogares un entorno familiar inadecuado, en donde no hay confianza, no hay ese espacio para darle a entender a nuestros hijos que nosotros estamos ahí para apoyarlos. Entonces, sin querer, porque yo sé que nosotros como padres, ningún padre quiere que su hijo llegue a caer en esta situación tan difícil, pero sin querer generamos ese tipo de ambiente en donde sacamos a nuestro hijo de tal manera que nuestro hijo prefiere pues salir, estar con sus amigos y no estar en la familia. Yo sé que es duro, pero en este momento cada uno de los que nos están escuchando podría hacerse la pregunta de ¿cómo está mi ambiente familiar? ¿Será que yo estoy sacando a mi hijo? ¿Será que yo estoy haciendo
haciendo que él prefiera estar con sus amigos, porque esa es una de las quejas más grandes que escuchamos, y es que mi hijo no permanece en la casa, él prefiere estar con los amigos. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo como papá, como mamá? ¿Qué está pasando con mi relación familiar para que ese hijo prefiera estar en la calle con sus amigos y no compartir con nosotros, ¿no? Es muy importante esa pregunta, que nos la hagamos, porque sin querer podemos estar generando acciones que le están haciendo mucho daño a nuestros hijos y que los están sacando. Claro, y es que volviendo a los términos de factores de riesgo, es ese espacio que nosotros como familia le dejamos a que otras personas entren y le den a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, ese consejo que como nosotros como familia podríamos, dentro de toda la confianza, darles a ellos. Como ese proceso de comunicación es básicamente lo que queremos hoy en día, pues dar a conocer a las personas que nos ven y nos escuchan, y es que ese proceso de comunicación entre las familias no debería romperse, sino debe incentivarse. ¿Cómo estamos en consumo a nivel de sustancias psicoactivas en el municipio de Tocancipá? Es muy elevado, es muy fuerte, a veces no lo escuchamos, no lo vemos, decimos tal vez eso no pasa, que porque no me pasa a mí, o no pasa en mi cuadra, o no lo vemos cerca, pensamos que no existe, y realmente es que sí está muy latente dentro de las comunidades este problema. Pues desafortunadamente el consumo acá dentro del municipio, y lo que ya había dicho, no solamente acá en el municipio sino a nivel mundial, pues cada vez está aumentando más, tristemente. ¿Por qué? Porque digamos podemos hablar que de cada 10 jóvenes, 8 están consumiendo, bueno, no 8, no 6 están consumiendo. Yo sé que esta es una situación ya difícil y que toda la población está observando que está en aumento, debido también, digamos que lo que estamos observando en este momento es como producto de lo que hemos sembrado. De pronto, por falta de desconocimiento, hemos permitido que nuestra familia se salga de nuestras manos, hemos permitido que hayan hogares disfuncionales, y ahorita es como el resultado de esa disfuncionalidad lo que estamos evidenciando. Por eso es que algo muy importante que estamos hablando desde Secretaría, desde toda la alcaldía, es trabajar fuertemente con las familias, precisamente por eso, porque si en este momento estamos evidenciando y viendo los adolescentes que estamos viendo, es porque algo estamos haciendo mal a nivel familiar. Es como el resultado de eso que hemos sembrado y que lo estamos cultivando, desafortunadamente. Ese resultado del cual habla la doctora Luz Marina es tan crítico o tan malo en los hogares, el exceso como el defecto. Pecamos también porque somos demasiado permisivos, porque dejamos a los chicos hacer lo que la voluntad les da, porque no los orientamos, porque no los direccionamos, porque desconocemos que ellos están fortaleciendo su adultez en el proceso de adolescencia, y nosotros no damos la instrucción necesaria que ellos requieren para ese proceso. Muchas veces ellos están replicando una conducta nuestra también. ¿Qué pasa ahí? Que los padres de familia quieren un resultado diferente, pero no entregan en ejemplo ese resultado. Entonces yo quiero que mi hijo sea obediente, que mi hijo estudie, que mi hijo sea responsable, que no me llegue tarde, pero yo llego borracho a las 12 de la noche, le pego a mi esposa, maltrato a los otros hijos, y ese resultado es el que muchas veces se recibe. También hay de la contraparte, ¿no? La agresión física o el maltrato no solamente se ve en el municipio de esposo a esposa, también hay de esposa, de mujer a hombre, y ha aumentado en gran manera el tema de violencia de género también en el municipio. Bueno, como siempre estos temas que son tan importantes se van súper rápido porque es tanta la información que queremos dar y son tan pocas las cosas que a la vez podemos decir. Pero rápidamente, antes de ya irnos, ¿cuál es la ruta de atención que hay en el municipio para atender quienes nos estén escuchando en este momento y tengan un caso muy cercano y digan, yo he visto esto no me gusta, siento que este muchacho puede caer en esto, ya cayó y no sé qué hacer? ¿Cuál es esa ruta de atención que hay en el municipio para atender este tipo de casos? Bueno, por lo general cuando son menores de edad, si se evidencia que hay vulneración de derechos, se trabaja mucho en compañía pues de comisaría de familia, quien apoya mucho este tipo de procesos. Desde pues la Secretaría de Salud lo que se hace es que digamos que el apoyo tenemos también un centro digamos de rehabilitación, pero pues ese es como ya agotando varias estancias, porque en primera medida pues nosotros brindamos una orientación a través de una línea amiga
para los que de pronto no han escuchado el número de esta línea amiga, la repito, es 322-846-7222. Esta línea amiga pues lo que hace es recibir la información de las personas que buscan el apoyo, se orientan, se visitan y se ayudan para empezar a hacer la ruta. La ruta pues siempre la hacemos con apoyo de las EPS porque existe una ley que es la ley 1566 que dice que las EPS deben brindar este tipo de apoyo, teniendo en cuenta que la adicción, lo que ya les había dicho, es considerada como una enfermedad y como tal se le debe brindar este tipo de tratamiento. Cuando vemos que los casos son muy críticos, como ya les había dicho, donde el consumo ya es inmanejable, pues se trabaja o se hace como la selección a través de un comité. En este comité pues participan diferentes secretarios de la alcaldía, también en compañía de comisaría de familia, y se define quiénes pueden o son aptos o cumplen los requisitos o el tipo de consumo para poder estar en este centro de rehabilitación. También tenemos grupos de apoyo. Tenemos grupos de apoyo los días lunes a las 3 de la tarde en la estación del tren y los días jueves a las 6 de la tarde para aquellos que de pronto trabajan y no pueden participar antes. Este grupo, pues como les dije, pues funciona en este horario. También hay un grupo de apoyo para las familias, porque sabemos que cuando hay un problema de adicción es necesario no solamente trabajar con el adicto, sino también con sus familias, quienes en este momento o en el momento pues se encuentran desorientadas. Entonces es importante que la población conozca estos grupos de apoyo, que participen. Les recuerdo, lunes y jueves para los muchachos, los lunes a las 3, los jueves a las 6 y para las familias los martes a las 4 de la tarde. También pues está el grupo de Alcohólicos Anónimos, como lo que hablábamos ahorita, ¿no? El consumo de alcohol también es una adicción, es una droga que es necesario pues también trabajarla y tratarla. Alcohólicos Anónimos funciona lunes, miércoles, viernes y sábado en el horario de las 6 de la tarde en el mismo lugar. Bueno, a la doctora Luz Marina y a la doctora Alexandra, qué pena, es muy corto el tiempo, como lo mencionamos anteriormente, pues para todo lo que se tiene que hablar. Ojalá podamos seguir hablando más adelante respecto a este tema que es tan importante. Muchísimas gracias por su tiempo. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy aquí en su programa Personería de Tocancipá en acción con la comunidad. Si quieren revivir este programa a través de nuestra fanpage @Personería Tocancipá y también a través de nuestro canal APP. Nos vemos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Que tengan muy buen día. Personería en acción con la comunidad. Un espacio informativo y participativo de la Personería Municipal de Tocancipá bajo la coordinación y dirección del Dr. Álvaro Enrique Páez Rodríguez, personero municipal. Unión, acción y efectividad en la defensa y protección de sus derechos.